que el Señor ha preparado para ti. Vamos a disponer ahora un corazón para adorar con regocijo en su presencia. Vamos todos a cantar. Es tiempo de que hagamos fiesta en su hogar. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Juntos caminemos a la casa del Padre a celebrar. Una fiesta ha comenzado allí en su amor. El Señor ha preparado para ti bendición y delicias a su diestra, su amor y su paz disfrutará. Este es el día que hizo el Señor, y con alegría a su casa voy. Este es el día que hizo el Señor, y con alegría a su casa voy. Juntos caminemos a la casa de mi Padre a celebrar. Una fiesta ha comenzado ahí en su amor. El Señor ha preparado para ti bendición y delicias a su diestra, su amor y su paz disfrutará. Este es el día que hizo el Señor, y con alegría a su casa voy. Este es el día que hizo el Señor, y con alegría a su casa voy. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Y santo eres, Señor, mi Redentor. Y santo eres, Señor, mi Salvador. Y santo eres, Señor,
santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad, y santo eres, Señor, mi Redentor, y santo eres, Señor, mi Salvador, y santo eres, Señor, mi Redentor, y santo eres, Señor, mi Salvador, santidad me envuelve, tu santidad me envuelve. Para la mañana de hoy vamos a estar hablando de Jesús con Bartimeo. Ese es el encuentro que vamos a estar estudiando hoy. Jesús con Bartimeo, 2 Corintios 4:6. Recuerde que la historia a profundidad la vamos a ver el miércoles en el Centro de Acción. Hoy yo les doy un vistazo, un preámbulo de lo que vamos a hablar el miércoles. Pero vamos a también aprender sobre esta historia importante, este encuentro de nuestro Señor Jesucristo con el ciego Bartimeo, ¿verdad? Hay una canción bien bonita sobre esta historia. Y se llama así precisamente, El ciego Bartimeo. Es del grupo Rescate, así que si la pueden escuchar ahí, se la recomiendo para que escuchen esta historia cantada. Y otra manera de ver esta bonita historia. El ciego Bartimeo del grupo Rescate. Muy bonita esta canción, es una de las favoritas también de Ronald, que siempre me dice, papá, pon ese disco, porque hay otra canción que le gusta mucho a él en ese disco que se llama Loco. Ya pueden imaginarse por qué, ¿no? El Ronald es medio loquillo, ¿no? Pero a él le encantan esas canciones, así que ahí se las recomiendo también para que en esta semana puedan escuchar la historia de Bartimeo de otra forma. ¿Qué puede ser peor? ¿La ceguera espiritual o la ceguera física? ¿Qué puede ser peor? ¿Qué es lo más difícil? ¿La ceguera física o la ceguera espiritual? Y creo que como ya han respondido algunos, la ceguera espiritual es mucho más difícil, es algo mucho más complicado, es algo peor en este caso. Y decimos esto porque aunque la ceguera física tiene ciertas dificultades para la vida, podemos decir que es algo pasajero. Es algo que la persona pues va a enfrentar pasajeramente en su vida aquí en esta tierra, pero no será ciego por la eternidad. Sin embargo, la ceguera espiritual tiene consecuencias eternas. Dígalo conmigo en esta mañana. La ceguera espiritual tiene consecuencias eternas. Y sobre esto vamos a enfocarnos a hablar en esta mañana. Porque tanto los que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, como las personas que aún no conocen de Cristo, estamos en peligro de esta ceguera espiritual. Y usted dirá, pastor, ¿por qué yo como hijo de Dios voy a estar en peligro de la ceguera espiritual? Y es porque el pecado ciega.
¿Ok? Y cuando usted y yo estamos a pesar de ser hijos de Dios, estamos en comunión con el pecado. En vez de comunión con Dios, ¿qué pasa? Nos volvemos ciegos. No debería ser. Pero lamentablemente el pecado tiene poder de cegarnos y no nos deja ver con claridad. Lógicamente es mucho más delicado cuando hablamos de una persona que no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque esa ceguera espiritual le puede llevar a una eternidad lejos de Dios y lejos de su presencia. Y eso sí es triste, porque aunque ninguno lo ha experimentado y no podemos dar testimonio de eso físicamente, creemos en lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que llegar a estar una eternidad lejos de Cristo es algo tormentoso, doloroso y que no va a tener remedio. Y si uno pone atención a la palabra de Dios, y si uno escucha la voz de Dios, se va a dar cuenta que necesitamos tomar decisiones antes de que ese día llegue. ¿Por qué? Porque aunque usted y yo nos creamos muy buenos, la palabra de Dios dice que todos hemos pecado. Y el hecho de que todos hayamos pecado nos separa de Dios. No hay forma en que usted y yo podamos acercarnos a Dios, sino por medio de Jesucristo, para poder quitar esa división que hay entre nosotros y Dios. Y si no tomamos una decisión mientras estamos en vida, mientras tenemos la oportunidad de arrepentirnos de corazón y demostrar al Señor Jesús que le amamos y que queremos que Él sea nuestro Señor, y llega el día de nuestra muerte, ¿qué va a pasar? ¿Alguien sabe aquí cuándo va a morir? Yo creo que ninguno. El hermano de Carolina tenía 46 años. Alguien podría decir, ¿cómo una persona de 46 años se va a morir? Bueno, es que no necesita tener ni muchos años. No se han muerto niños, no se han muerto bebés. Lógicamente los niños son de Dios igual a los bebés. Pero lo que quiero hacerle conciencia en esta hora es que con la eternidad no se juega. Y si usted anda por ahí pensando de que no, yo soy muy bueno y cuando puedo me acerco a Dios y yo me acerco a Dios a mi manera y todavía tengo tiempo, usted no sabe. No sabemos realmente ninguno de nosotros cuánto tiempo tenemos. Pero al escuchar el mensaje, poner atención, dejar que el Señor trabaje en nuestro corazón y decir, Señor, soy consciente de que hay situaciones en mí que a ti no te agradan. Soy consciente de que te necesito y buscamos de Dios. Vamos a encontrar una solución para ese problema que nos ciega espiritualmente y nos aleja de Dios. Ahora, volviendo al tema de la ceguera. Personalmente yo tuve problemas de la vista desde los 12 años. Yo tenía, a mí me detectaron los problemas de visión porque yo tendía a doblar la cabeza cuando veía televisión. Siempre veía televisión y como que tendía a doblar la cabeza. Mi mamá decía, qué raro que Ronald siempre tiende a doblar la cabeza. Me llevaron al oftalmólogo y entonces detectaron que tenía ciertos problemas de visión, pero en realidad hasta los 20 años descubrieron el problema que yo tenía. Y es que mis córneas, las córneas, voy a extenderme un poquito acá, pero las córneas tienen que estar planas y mi córnea se estaba haciendo como un cono en los dos ojos. Entonces, para frenar este problema me pusieron unos lentes rígidos que se llaman, maltratan mucho, no se los recomiendo a nadie, pero me pusieron unos lentes rígidos y aún así pues era muy difícil para mí. Gracias a Dios yo me pude operar hace 12 años y mi problema de la vista fue corregido porque me pusieron unos anillos. Si usted ve bien mis ojos va a ver que tengo unos anillitos ahí por dentro que me estiraron la córnea y hace que yo vea mucho mejor. Pero digo esto porque los problemas de visión son serios. Yo recuerdo una vez allá en Costa Rica que estábamos así en el templo allá en Costa Rica era un poco más largo y había una persona así hasta atrás y yo dije, vamos a saludar a la visita, y no era una visita, era un hermano de la iglesia, pero yo no lo distinguía bien. Yo estaba bastante ciego, ¿verdad? Y a veces me pasaba que la gente me decía, pastor, lo saludé y usted no me saludó. Y es que yo de largo no oía nada. O sea, ¿quién me está saludando? ¿Qué le pasa a este? ¿Verdad?
Gracias a Dios pude operarme y ahorita no es perfecta mi visión, pero veo bien, lo puedo ver a todos bien, lo reconozco bien. A José, que es el que está ya más largo, lo veo bien, ¿verdad? Pero los problemas de visión son feos. Usted a veces va a encontrar a un familiar así viendo televisión. Claro problema de que algo no anda bien en sus ojos, ¿verdad? O se acerca mucho para leer. Definitivamente la vista es un don que Dios nos ha dado, y cuando tenemos problemas de visión, pues definitivamente es frustrante, nos puede hasta comprometer o nos puede llevar a cometer errores, ¿verdad? Porque confundimos o actuamos de maneras no adecuadas por no ver bien. Ahora, imagínense una persona que nunca ha podido ver. Podemos tratar de explicarle las cosas, pero ¿cómo se las va a imaginar si nunca las ha visto? Yo me imagino que bueno, Dios en su genialidad, como ha hecho nuestro cuerpo, pues le da la capacidad de usar mucho más el tacto, el oído y otros sentidos para ellos ubicarse. Pero debe ser triste, ¿no? Alguien podría decir, pero lo que nunca ha tenido, pues no tiene por qué extrañarlo. Pero debe ser bien difícil nacer y nunca haber podido ver. ¿Puede imaginarse eso? Creo que ninguno de nosotros acá ha tenido esa condición, pero debe ser bien difícil. Ahora, llevando esto al plano espiritual, como dije antes, por el pecado de la humanidad, todos nacemos ciegos espiritualmente. Dígalo conmigo. Todos nacemos ciegos espiritualmente. El pecado trae como mal cegar espiritualmente al hombre. Y no es hasta que llegamos a Jesús que nuestras vidas realmente pueden ver con claridad y es quitada esa venda de nuestros ojos. Hermanos, en el encuentro de Jesús con Bartimeo, encontramos un recordatorio, no solo de la gracia sanadora del Señor Jesús, sino de su gracia para sanarnos espiritualmente, para quienes depositamos toda nuestra fe en sus manos. Dios hoy quiere que usted y yo empecemos a caminar por fe, tanto quienes le conocemos como aquellos que aún no le conocen. Porque al caminar por fe, sabemos que lo imposible ante nuestros ojos es posible para Dios. Y al caminar en esta realidad, nos libramos de todas las frustraciones que normalmente nos aquejan en nuestra vida. ¿Por qué viene la frustración a nuestro corazón? ¿Por qué viene la angustia? ¿Por qué viene el desánimo? Todo eso viene por ver la vida desde una perspectiva física, pero cuando usted ve la vida desde la óptica espiritual, se da cuenta que no hay por qué frustrarse, no hay por qué desanimarse, no hay por qué echar atrás. ¿Por qué? Porque Dios está en control de las cosas y mayormente en control de nuestras vidas. Así que la historia de Bartimeo también nos permite a nosotros un reto para abrir nuestros ojos espirituales, para ver más la vida desde la óptica de Dios y no meramente ver solo físicamente. Así como Bartimeo también, hoy muchos andan cegados por el pecado y necesitan ser resplandecidos por la luz que ofrece nuestro Señor Jesús. El reto también para nosotros es mostrar esa luz a quienes están ciegos. Hoy tenemos esa responsabilidad de guiarles en el camino de verdad y vida, donde el Señor se encarga de traer la luz a estas personas. Pero mire lo que dice Lucas 6:39, y es el cuidado que usted y yo debemos tener. Dice, y les decía una parábola. ¿Qué dice? ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Hermanos, es imposible que un ciego guíe a otro. Usted me dirá, bueno, ahí con el bastón y con lo que ya conoce y su tacto ahí, pues un ciego puede guiar a otro ciego. Pero ante un real peligro, ¿qué puede hacer un ciego por otro ciego?
¿Se pueden librar de un hoyo sin ver? Es difícil. Y es aquí donde nosotros tenemos un gran compromiso. Porque usted y yo que conocemos de Cristo hemos visto la luz. Pero si permitimos que el pecado gobierne nuestras vidas, terminamos siendo ciegos guías de ciegos. Quiero que piensen esto en esta mañana. No podemos descuidar nuestra integridad personal. No podemos descuidar nuestro testimonio. La palabra de Dios dice que la vida del creyente debe resplandecer. Y de lo contrario, estaríamos viviendo, usted y yo que conocemos a Cristo, estaríamos viviendo para condenar a otros. Piense bien en esto. Si usted y yo no tenemos integridad personal, si usted y yo no cuidamos nuestro testimonio, si no estamos verdaderamente resplandeciendo a quienes no conocen aún de Jesús, estamos viviendo para condenar a otros. Y dice la palabra de Dios de que esto daremos cuenta. Porque tenemos una responsabilidad con las personas que están a nuestro alrededor, para que ellos vean la verdad y conozcan a Jesús. Pero si nuestra imagen de Jesús no es buena, ¿qué podemos esperar? ¿Estamos comprometidos con esta labor? Vamos a ver qué nos dice 2 Corintios 4:6 en esta mañana. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. Recuerde que si usted tiene un amigo o hermano cerca, acérquese para que todos podamos leer juntos y nadie se quede en esta mañana sin compartir lo que la palabra de Dios nos dice. 2 Corintios 4:6. Nos dice así la escritura. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Repito, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amado Señor y Padre Celestial, esta mañana estamos aquí deseosos de que tú abras nuestro entendimiento y de que tú nos permitas ver estas realidades espirituales de una forma espiritual a través de tus ojos y no de los nuestros. Padre, necesitamos andar por el camino de la fe, que no requiere vista física, sino vista espiritual, para dejar de andar en el camino de este mundo, que solo puede ver lo físico. Reta nuestro corazón en esta mañana, confróntanos con esta verdad espiritual. Y Padre, rogamos por aquellas personas que aún no te conocen, que tu palabra en esta mañana sea una luz que resplandezca y que ellos puedan ver tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Empezamos hablando de ser fieles a nuestro ministerio. Fieles a nuestro ministerio. No me gusta mucho hablar de política, pero a veces es un buen ejemplo. Y debo decir que cuando se trata de política, y más en los últimos años que nos dan más razones los políticos, juzgamos con dureza a estas personas que están involucradas en la política, porque el mensaje que ellos dan siempre es que ellos siempre están ahí para servir al pueblo. Este es el mensaje que dan, ¿no? Y por lo general dicen el pueblo primero, estamos para servir al pueblo, estoy aquí a favor del pueblo, pensando en los intereses del pueblo. Pero los años nos dejan ver que la mayoría de políticos, y por no decir que todos, se sirven a sí mismos. Y se sirven de lo que le toca al pueblo. He discutido o he conversado con varios de ustedes. ¿Qué pasaría en Panamá si tuviéramos un gobierno realmente honesto y un gobierno realmente justo? Los millones que pasan por el canal,
Los millones ahora que está recibiendo el país por la minería. Y el pueblo nunca ve esos millones. Uno termina diciendo, estamos hastiados de la política. Y los juzgamos duramente porque en realidad se sabe que su trabajo no es pensar en el pueblo. Ellos están ahí para pensar en ellos, en su familia y en sus amigos. Y ahí se acabó. Esa es la realidad política. Yo estaba en Panamá 11 años, he pasado 3 gobiernos, CD, panameñista y ahora PRD. Desde mi óptica como extranjero, de los 3 no se hace uno. Y unos pueden decir, no, que había más plata, y aunque robó, y el otro puede decir, no robó, pero no había plata. Y, o sea, podemos poner las excusas que queramos poner, y la realidad es que los gobiernos hoy en día no están para servir al pueblo. Y eso no es solo la realidad panameña, eso es la realidad del mundo entero. En Costa Rica acaban de pasar las elecciones. Y más del 50% de las personas no fueron a votar. ¿Sabe por qué? Porque ya nadie en Costa Rica cree en los políticos. Más del 50% de las personas en Costa Rica no fueron a votar. Y es la realidad del mundo porque nuestro mundo es un mundo corrupto, es un mundo lamentablemente arruinado. Traigo esta comparación y ahí sí nos toca a nosotros. Y ahí pues sí tenemos que agarrar para nuestro saco, como dice el dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque como hijos de Dios hemos recibido un ministerio de parte del Señor. Y se supone que somos llamados para servir a Dios y a la humanidad. Ese es nuestro papel. Y debo decir también que en buena parte, la mayoría de los cristianos hoy no viven para servir a Dios y a la humanidad. La mayoría de cristianos hoy viven para sí mismos también. Entonces criticamos muy duramente la política, pero ¿qué es nuestro compromiso con el Señor? Esto no es un compromiso con este mundo, es un compromiso que tenemos con Dios de servir a Dios y a las personas en este mundo a través de nuestra misión. Y cuando usted y yo fallamos en nuestro compromiso, estamos igual que los políticos, porque decimos una cosa con nuestra boca, pero nuestra vida está haciendo otra cosa. Claramente no hacemos esto por una remuneración económica. Yo no estoy aquí en Panamá por lo que me pagan, porque si fuera por eso, quizás ya no estaría aquí. No servimos a Dios por una remuneración económica, aunque haya otras iglesias y grupos que parece que están por eso. Pero no es el caso de Centro de Vida. Lo hacemos porque amamos a Dios. Lo hacemos porque queremos servirle. Y claro está, no estamos exentos de cometer errores. No estamos exentos de pecar porque también lo hacemos. Pero no estamos en el ministerio por un estatus o por un nivel o por una moda. Estamos en el ministerio por el compromiso que tenemos con el Señor Jesús. Así que no podemos olvidar de qué se trata esto. En la semana dijimos en el Centro de Acción que se trataba todo esto ¿de qué? De Jesús. ¿Recuerdan? Ese era el final del estudio en el Centro de Acción. Esto se trata no de Zaqueo, esto no se trata de Bartimeo, esto no se trata de usted o de mí, todo esto se trata de Jesús. Y eso tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón porque eso es lo que debe impulsarnos a vivir correctamente. En nuestra historia esta mañana, Bartimeo necesitaba ser ministrado. Era una persona ciega física, pero también espiritualmente. Su vida había estado lleno de tinieblas. Ese era el pan de cada día de Bartimeo, las tinieblas. Pero al darse cuenta que Jesús estaba cerca, por sus sentidos había escuchado de Jesús. Y fue atraído. Así como Zaqueo fue y se subió al árbol.
Bartimeo dijo, ahí anda Jesús. A como pudo, se acercó y empezó a gritar, ¿verdad? Empezó a dar alaridos, dice la palabra de Dios. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque él no se podía subir al árbol. Pero sí, y no podía ver, pero sí podía gritar. Y dijo, aquí aunque sea gritando, pero yo quiero encontrarme con Jesús. Bartimeo no podía ver. Solo había escuchado, solo había oído de Jesús. Pero clamó con fe por su sanidad. Y Jesús nuevamente, al igual que lo hizo con la samaritana, al igual que lo hizo con Zaqueo, también lo hace con Bartimeo. Jesús vio la necesidad. Necesidad espiritual mayormente, pero también vio la física. Y no vio su condición, sino vio la fe que hubo en este hombre. Y a través de eso, Bartimeo fue sano. En el verso 1 de nuestro texto, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Vaya ya a 2 Corintios 4:1. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Palabras claves, dice, teniendo nosotros este ministerio. Y dice también, según la misericordia que hemos recibido, ¿de quién? De Dios. No podemos, no desmayamos. Ahora, hay muchas personas en este mundo como Bartimeo. Tal vez no ciegos físicamente, pero sí ciegos espiritualmente. Tal vez están deseosos de escuchar, pero usted y yo no les hablamos. O tal vez han escuchado y nos han preguntado y nosotros no hemos tenido el tacto o no hemos tenido el interés o no hemos tenido la actitud correcta para hablarles de Jesús y que lleguen a conocer la verdad. Y por eso deberíamos preguntarnos, ¿qué tan preparados estamos para ministrar a otros? Hermanos, yo quiero decir algo, Centro de Vida, tenemos como meta principal que cada uno de las personas que forman parte de nuestra iglesia esté preparada. Por eso discipulamos. Y el discipulado, siempre recalcamos, debe hacerse debidamente. ¿Qué quiere decir esto? No es que llego ahí, me siento con una persona, le leo la lección y, bueno, haga el cuaderno espiritual, Dios lo bendiga. No. Estamos hablando de qué discipular es invertir nuestra vida en la persona. Yo dedico tiempo para esa persona. Yo escucho a esa persona. Yo le enseño, no solo con la lección, sino lo que yo le enseñé en la lección, lo enseño con mi vida. Le pregunto, ¿cómo estuvo el cuaderno espiritual en la semana? ¿Hay algo que no entiendas? ¿Hay algo que necesitas saber más? ¿Qué puedo yo hacer para ayudarte a crecer espiritualmente? En otras palabras, acompañamos a esa persona en su crecimiento espiritual. Y se supone que una persona que termina de ser discipulada debe estar preparada para enseñar también a otros. Quizás no va a tener la experiencia, va a decir, pastor, pero nunca he discipulado. Bueno, hay que empezar. Por algo se empieza. Pero en la medida que entendamos esto, y lo recalco porque tenemos que sacarnos ese chip de no estoy preparado. Dígalo conmigo, debemos sacarnos ese chip de no estoy preparado. La voluntad de Dios es que usted y yo estemos preparados. Así que si usted no se siente preparado y ya ha sido discipulado, lo que le recomiendo es busque más de Dios y apóyese en sus hermanos porque usted ya está preparado. Solo que tiene que dar el paso. Y si usted no ha sido discipulado y no se siente preparado, ¿qué tiene que hacer? Discipularse. Porque al discipularse va a saber cómo. Va a estar preparado, va a tener herramientas para ayudar a otros. Recuerde, no estamos aquí para nosotros mismos.
Vivimos en este mundo para servir a otros. Y si yo no estoy sirviendo a otros, entonces ¿para qué estoy viviendo? Mi vida es egoísta. Eso es como queremos vivir. Entonces, volviendo en esta parte, ¿qué tan preparados estamos para ministrar a otros? ¿Qué tanto interés le ponemos a nuestro propio ministerio? Repito el versículo, dice el apóstol Pablo a los Corintios, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Entonces, ¿por qué hay algunos de nosotros que a veces estamos ahí como que, ya estoy cansado de ser cristiano, son tantos años? Por favor, no hay esa opción para el cristiano. Este año yo cumplo, 31 años de haber aceptado a Cristo. Y prácticamente en mi vida ha estado involucrada en servir al Señor, a pesar de que acepté a Cristo tarde. Y hay momentos en que me he sentido cansado, debo reconocerlo. ¿Y sabe qué ha pasado? Adivine qué ha pasado. El Señor me ha regañado. ¿Qué va a pasar? Las veces que me he sentido cansado, el Señor me ha regañado y me dice, hey Ronald, ¿qué pasa? Nada de cansancio. A ver, muévase. Sabe que tiene un ministerio. Cada hijo de Dios tenemos un ministerio y ese ministerio involucra servicio a otros y por su misericordia lo hemos recibido, así que no podemos dar el lujo de andar ahí desmayados. No puedo desmayar. Al ser llamados a ministrar, no debemos desmayar. Y esto tiene que ver todo con buscar dar lo mejor, porque hemos sido llamados para servir a Dios. No podemos darnos el lujo de descuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. La palabra de Dios dice en 1 de Timoteo 4:14, y quiero que lo lea conmigo y lo digamos con fuerte voz, que dice, no descuides el don que hay en ti. Dígaselo a su hermano que tiene a la par. No descuides el don que hay en ti, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Hemos sido llamados al ministerio para resplandecer y ser luz a las personas. Necesita este mundo ver la luz. No sé si saben lo que pasó ayer en México, pero es lamentable. En un partido de fútbol, la gente se agarró al punto de que al momento de la noticia, que yo sé, no sé si ha pasado más, pero 17 personas muertas. Y los videos, no le recomiendo a nadie que lo vea, pero yo lo pude ver. Los videos son sanguinarios. Uno se pregunta cómo una persona en un estadio que va a ver fútbol termina agrediendo a otra persona como, yo diría que ni en la guerra. Ni en la guerra, es algo denigrante. Es ver al hombre actuando peor que un animal, porque ni siquiera 17 personas muertas y se golpeaban como, no sé, o sea, no puedo ni describirlo, horrible. En ese lugar había niños, en ese lugar había todo tipo de mujeres. Según vi las noticias, y no está confirmado, pero aparentemente hasta un niño murió. Entonces, uno ve estas cosas y dice, hay necesidad de resplandecer la luz en nuestro mundo. No es una necesidad, es una urgencia. Lo que está pasando en Rusia no es más que la realidad de hacia dónde se dirige nuestro mundo. Algunos se asustan. Algunos dicen, ay no, que no pase esto. Muchas cosas de estas tienen que pasar porque es parte del fin. Pero usted y yo no debemos bajar la guardia en nuestro ministerio. Usted y yo no debemos bajar la guardia en nuestro trabajo. Porque estamos aquí para resplandecer y dar esperanza al mundo. Y hasta que el Señor nos diga, se acabó, usted y yo no podemos desmayar, tenemos que trabajar. Somos infieles en nuestro ministerio cuando no nos olvidamos que nuestro don nos fue dado para servir a otros y no a nosotros mismos.
Somos infieles en nuestro ministerio cuando perdemos el propósito por el cual hacemos las cosas y terminamos menospreciando la obra de Dios por poner los ojos en lo terrenal. Siempre lo he dicho, ¿qué debe hacer un hijo de Dios el domingo? Debe estar en la casa de Dios. ¿Hay otro lugar para estar? No. Hay espacios vacíos en esta mañana. Y este lugar debería estar lleno. ¿Cómo estuvieron los no carnavales la semana pasada? Los no carnavales, digo, porque se supone que no había, ¿verdad? Pero ¿cómo estuvieron? Necesitamos que la iglesia esté llena. Por lo menos uno más. Y esa es la realidad de nuestra vida. Pero usted y yo menospreciamos el ministerio cuando, hoy no voy a ir. Pastor, es que hoy me salió algo. Y empezamos a poner excusas. Y nos desviamos del verdadero propósito. En vez de estar el miércoles en el centro de acción, nos quedamos viendo la novela. ¿Verdad? Hay algunos bien emocionados ahí con el doctor Milagro. En vez de ver los milagros que Dios puede hacer a través de la palabra. ¿No? El miércoles hay que estar en el centro de acción. Y hermanos, así cada día hemos sido llamados al ministerio, no solo el pastor. Porque algunos dirán, no, para eso está el pastor. No, Señor. Todos hemos sido llamados al ministerio. Y no podemos descuidar lo que el Señor está haciendo y debe hacer en nosotros. Desmayamos cuando damos lugar al pecado en nuestra vida, volviéndonos miserables, y nos recuerda nuestra miseria, nuestra ceguera también. Cuando coqueteamos con el pecado, solo andamos buscando volver a nuestra ceguera. Delante del Señor, ¿cómo quedamos? ¿Estamos siendo fieles al ministerio que se nos encargó? ¿Estamos comprometidos para buscar a esos Bartimeos que andan por ahí en la calle? ¡Hey! No tenemos que buscar mucho. Yo le aseguro que usted ahí en su barrio tiene bastantes Bartimeos con que trabajar. Está lleno el vecindario de ciegos, espiritualmente hablando. Y no es por hacer burla, sino porque ellos necesitan a Jesús. Amén. Ellos necesitan al Señor. Si continuamos, como no he predicado estos 3 domingos hoy, voy a darle rienda suelta. Segunda cosa, hablamos de renunciamos a lo vergonzoso para vivir en honestidad. Renunciamos a lo vergonzoso para vivir en honestidad. En tiempos de Jesús, el tener una discapacidad física, como Bartimeo, que era ciego, era algo visto como vergonzoso. La mayoría de las veces se creía que esta persona había nacido así por el pecado de sus padres. Entonces era muy duro la gente con las personas discapacitadas, en este caso con Bartimeo, porque le recalcaban en todo momento que él estaba así, que merecía estar así por el pecado de sus padres. Una triste situación, ya por demás decirlo, porque ya era ciego y tras de eso recibir el menosprecio de la gente, mucho peor. Tenían que enfrentarse a su discapacidad, pero también a ser discriminados porque eran fruto de pecado. Así era como la gente los veía. Hablando de nosotros, el pecado en que nacimos nos lleva a vivir una vida llena de vergüenzas. Nos lleva a vivir una vida llena de cosas ocultas que deshonran a Dios. Nos llevan a vivir una vida llena de estrés y frustraciones. Porque eso es lo que al final de cuentas produce el pecado. Estrés y frustración y deshonra. Pero a través de Jesús nosotros podemos conocer la verdad para vivir una vida honesta y sin vergüenzas. Para esto necesitamos renunciar al pecado. Y necesitamos entregarnos a Jesús. Los versículos 2 al 4. Dice así la palabra del Señor en 2 de Corintios 4. Dice así 2 de Corintios 4:2.
Antes bien, dice. ¿Cómo dice? Renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Y vea bien lo que dice ahí. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Hemos sido llamados y no desmayamos. Hemos sido llamados a renunciar a lo oculto y vergonzoso. ¿A qué le suena cuando dice no andando con astucia? A ver si alguien la pega. Juega vivo, ahí está. Muy bien, Angélica. ¿Qué dice la Biblia sobre el juego vivo panameño? Ahí está la respuesta. Anote ese versículo, le va a servir si quiere ayudar a otros. Segunda de Corintios 4:2, la Biblia dice que no debemos hacer juega vivo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, no actuando con el juega vivo, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Han escuchado esto también? ¿Cuántas iglesias hoy no fallan a esta verdad? Tristemente estamos llenos de iglesias que adulteran la palabra de Dios. Estamos aquí, hermanos, para llevar a las personas a conocer la verdad. Normalmente, ¿qué hacemos con las cosas vergonzosas? Las ocultamos, ¿no? Yo no puedo llevar la luz a otros ocultando cosas. No puedo estarle ocultando cosas a mi esposa o a mi esposo, no puedo estarle ocultando cosas a mi familia, no puedo estarle ocultando cosas a mis jefes, no puedo estarle ocultando cosas a mis compañeros de escuela o trabajo. No puedo estar ocultando cosas a la iglesia tampoco, ni a mis hermanos en Cristo, ni a mi centro de acción. Y ya sabemos que es imposible ocultarle cosas a Dios. Cuando usted y yo empezamos a ocultar cosas, la luz se va opacando. Y los ciegos no pueden ver la luz. Así que usted y yo estamos fallando en nuestro ministerio. ¿Qué tenemos que hacer con lo oculto y vergonzoso? Adiós. Bye bye. Dice ahí, renunciamos. ¿Qué significa eso? Nunca más. Cuando uno renuncia, no renuncia para volver, ¿verdad? Más si tuvo una mala experiencia, ¿no? Renuncia para nunca más volver ahí. Dios guarde. La Biblia dice, renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, no actuando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En otras palabras, aún dentro de la conciencia humana se sabe que las cosas se están haciendo mal. ¿Cierto o falso? Es una verdad. El hombre sabe que está haciendo mal, aunque no lo quiera reconocer. Cuando hablamos de ministrar a otros, necesitamos ser luz y no podemos andar nada oculto porque perdemos el poder y la presencia de Dios. Perder el poder y la presencia de Dios nos hace actuar como engañadores, actuando con astucia. ¿Y quién actúa así? ¿Quién actúa como engañador? Entonces, ¿queremos parecernos más a Satanás que a Jesús? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo un hijo de Dios va a querer parecerse más al diablo que al Señor Jesús?
Cuando usted y yo andamos con lo oculto y con lo vergonzoso, pues nos parecemos a Él en vez de parecernos al Señor. Y terminamos torciendo las cosas a nuestra conveniencia y tratamos de justificar todo nuestro mal proceder. Y así no podemos ser usados por Dios. Hoy Dios nos llama a tomar una decisión de renunciar a lo oculto y vergonzoso para ser usados por Dios como luz a los demás. Hermanos, la vida de Bartimeo no había sido fácil. Luego de ser sanado, su testimonio no solo era de una gran fe, sino que su vida conmovió la conciencia de los demás en ese lugar. Si un hombre en su condición podía tener este nivel de fe al punto de ser sanado, ¿qué hay de imposible? Pero también nos hace ver qué decía esto de los demás. Si el hombre ciego, menospreciado y discriminado fue el único que tuvo la capacidad de ver con fe, ¿qué decía esto de los demás? ¿Sabe qué, hermano? La luz tiene que ser manifestada en nuestras vidas. Con nuestro vivir tenemos que afectar la conciencia de este mundo. No sé si entiende ese término. Mi manera de vivir debe ser un reto para las personas del mundo. Cuando las personas me ven a mí, cuando las personas ven su vida, ven mi vida, deberían decir, yo quiero ser como esa persona. Usted y yo tenemos que afectar la conciencia de este mundo para que ellos sientan la necesidad de buscar al Señor. Esa es parte de nuestro trabajo, para que ellos se vuelvan a Dios. Pero al ver nuestras vidas, ¿qué están viendo? Las personas a nuestro alrededor, ¿qué están viendo? El mayor problema que tenemos es que cuando comprendemos que quienes están en el mundo están cegados por el enemigo para que no vean la verdad, es solo porque nosotros que somos la luz no estamos brillando al nivel que se requiere. Quiere decir que las tinieblas están resplandeciendo más que nuestra luz. Y ahí es donde usted y yo no estamos cumpliendo nuestro deber. ¿Y qué dice el texto si el evangelio está encubierto? Estas personas se van a perder. Si está encubierto, ellos se van a perder. No hay otra verdad, no hay otra realidad. O sea, estas personas no tienen esperanza, porque la única esperanza es que usted y yo les mostremos la luz. Y si usted y yo no lo hacemos, se acabó su esperanza. Si no hay una renuncia de lo que opaca nuestra luz, es imposible que llevemos a los hombres a hacer conciencia de sus propias vidas. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Dígale a su hermano que tiene a la par, deja atrás lo oculto y lo vergonzoso. Repítaselo para que le quede. Hay cosas que usted sabe que son ocultas y son vergonzosas y las hace escondidas. No las haga más. Renuncia a eso. Y para terminar en esta mañana, ¿podemos ver y resplandecer sin Jesús? ¿Podemos ver y resplandecer sin Jesús? Imposible. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos como la luna. Nosotros somos como la luna para el mundo. ¿Cómo así, pastor? Sí, usted y yo somos como la luna para el mundo. Pero sin la luna, sin el sol, ¿qué pasa con la luna? ¿Serviría para algo tener la luna si no existe el sol? No sirve para nada. La luna le sirve a la tierra por la luz que resplandece o refleja del sol. Entonces, haciendo esta misma analogía, si usted y yo no estamos resplandeciendo la luz de Jesús, ¿le servimos a este mundo? Muy delicado lo que estamos diciendo, ¿cierto?
Si nosotros no estamos reflejando la luz al mundo, la luz de Jesús, usted y yo somos inútiles en este mundo. No servimos para nada. Porque nuestra función en esta tierra es la misma función que produce la luna a la tierra, resplandecer la luz. Estamos acá para reflejar la luz de Jesús, así como la luna refleja el sol. Cada día vemos cómo las personas chocan con el pecado. Cada día vemos cómo las personas destruyen su vida. Siendo sinceros, ¿esto en verdad nos preocupa? ¿Qué tanto pensamos en la necesidad espiritual de quienes nos rodean? Hermanos, la palabra tiene poder para hacernos ver la verdad. Mire lo que dice los versos 5 y 6, y con esto terminamos en esta mañana. Dice así, 1 Corintios 2, 5 y 6. Porque 2 Corintios 4, 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Somos resplandores de su gloria. Pero usted y yo no podemos resplandecer sin Jesús. Yo no predico en esta mañana, yo no ministro en esta mañana sobre lo que yo he hecho, sobre lo que yo soy. En esta mañana les estoy ministrando lo que la palabra de Dios dice y lo que la palabra de Dios quiere que usted y yo hagamos. Como miembros del Centro de Vida, no predicamos de nosotros mismos, predicamos la verdad de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y si somos esa luna espiritual, debemos reconocer que sin Jesús somos como una luna sin sol. Y tenemos una gran necesidad de Jesús. En Centro de Vida hablamos que a través de las armas espirituales nos llenamos de Él y de su Espíritu. Por eso las usamos, por eso las hacemos. La única forma de llenarnos de Jesús y de su Espíritu para ser usados por Él y reflejar esa luz es a través de las armas espirituales. Y para resplandecer, ¿cómo resplandecemos? ¿Cómo resplandecemos en Centro de Vida? ¿Sabe cómo resplandecemos? Teniendo sed. En Centro de Vida resplandecemos teniendo sed. Dígalo conmigo. En Centro de Vida resplandecemos teniendo sed. ¿Por qué sed? Porque a través de servir a otros, porque a través de evangelizar a otros y a través de discipular a otros es la manera más efectiva para llevarle la luz al mundo y para sacarlos de su ceguera. Así como nuestro corazón resplandeció, hoy necesitamos irradiar su gloria para que resplandezca en el corazón de otros también. Hermanos, Bartimeo fue resplandecido por Jesús. Al recibir la vista, su vida nunca fue la misma. Dejó la oscuridad para siempre y se convirtió en un resplandor para la gloria de Dios. La manera más efectiva de salir de la ceguera espiritual es por medio del conocimiento de Dios y su verdad. Verdad que tiene que ser compartida en nuestro ministerio, en nuestra vida. Vamos a ministrar. Vamos a ministrar. Vamos a cumplir nuestra labor. Hagámoslo, hermanos, porque la necesidad urge. Y tenemos un compromiso para rescatar a muchos que aún están ciegos. En nuestro reto esta mañana, y con esto termino, hermano,
¿Qué más necesitamos escuchar y ver para notar que Dios está pidiendo más de nosotros a la hora de testificar y de servir a otros? Estamos entrando en la 10ª semana de las enseñanzas sobre Jesús. Y esto ha provocado un cambio en nosotros. 10 semanas de aprender de Jesús. Estas enseñanzas están provocando cambios en nosotros. Debería ser así. Solo escuché a Carlos decir amén. Está provocando esta enseñanza cambio en nosotros. Si la respuesta es positiva, tenemos que dar fruto. Pero si la respuesta es negativa, ¿qué estamos esperando? ¿Cuándo vamos a tomar decisiones? Dios nos está llamando a decisiones firmes hoy. Somos los llamados y tenemos el trabajo más especial del mundo, que es llevar su luz a otros. Necesitamos más acción, hermanos. Y amigo y amiga, en esta mañana, la palabra de Dios hoy es como ese barro que Bartimeo dejó que Jesús pusiera en sus ojos. ¿Por qué como ese barro? Bueno, porque Jesús puso barro en los ojos de Bartimeo y al quitar ese barro, él pudo ver con claridad. Al nosotros recibir la palabra de Dios en nuestro corazón, podemos ver con claridad. Y el poder transformador de su palabra da vista al ciego. Amigo y amiga, ¿quieres ver en verdad? ¿Quieres dejar lo oculto y lo vergonzoso y vivir con honestidad? ¿Estás cansado de andar ciego por ahí? Ven a Jesús hoy. Es la única forma de recobrar la vista. Encontrarse con Jesús, así como Bartimeo, para poder ver la luz y ayudar a otros. Vamos a estar puestos de en pie y oramos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta mañana. Necesitamos reconocer hoy que la única forma de ver la luz es a través de ti, Señor Jesús. Pero también el compromiso que tenemos como tus hijos de hacer ver la luz a otros. Esta historia no puede pasar sin un verdadero cambio en nuestras vidas y un compromiso para llevar a cabo nuestro papel como tus hijos. Tuyo el poder en los cielos, tuyo el poder en la tierra, y con tu poder majestuoso vamos a cambiar. Cada nación oirá y toda la tierra sabrá que tu iglesia anhela tu gloria anunciar. Hoy marchamos, nuestra misión discipular, bautizando, enseñando y en tu nombre conquistar. Tuyo el poder en los cielos, tuyo el poder en la tierra, y con tu poder majestuoso vamos a cambiar. Cada nación hoy
hablando, enseñando, y en tu nombre conquista. Tuyo el poder en los cielos, tuyo el poder en la tierra, y con tu poder majestuoso vamos a cambiar. Cada nación oirá y toda la tierra sabrá que tu iglesia anhela tu gloria anunciar. Tuyo el poder en los cielos, tuyo el poder, tuyo el poder. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. Tuyo el poder, tu gloria anunciar, tu gloria anunciar. Vamos a cambiar, tu gloria anunciar. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. Tuyo el poder en los cielos, tuyo el poder en la tierra.